Como ha dicho Gerardo, mi nombre es Jesús San Segundo, trabajo en una empresa de equipamiento didáctico desde hace muchos años. La empresa está fundada en el 82 y estamos centrados principalmente en todo el tema relacionado con la enseñanza técnica y tecnología, desde siempre. Bueno, he visto que me alegra mucho, Alfonso, las gracias, porque he visto que ha salido mi logo ahí en RoboCampeones. No sé si... Bueno, entonces nos dedicamos al tema de equipamiento didáctico. Evidentemente vivimos de vender equipamiento didáctico, pero también colaboramos en RoboCampeones y en actividades de ese tipo. Seguimos colaborando y somos uno de los patrocinadores principales. O sea que os sigo animando a que vayáis, ¿eh? Ahora ha cogido una dimensión tremenda. ¿Eh? Pues os animo a que sigáis yendo. Ahora es un espectáculo en un pabellón deportivo donde juega el Fuenlabrada, el equipo de primera división de Fuenlabrada, y se llena de 5.000 alumnos, ¿eh? De lo cual principalmente es, aunque no vais a competir, las actividades que hacen como en Cantabria, que eso nos hacía antes, hay toda una parte de proyectos educativos que hacen que quizá lo más interesante. O sea, es una experiencia muy enriquecedora. Pero bueno, yo como ya os han hablado mucho todo el día, en mayo, eh, no, y ahora no es un viernes, ahora no es un viernes, ahora es para el veintitantos de mayo, pero vamos, pone RoboCampeones 2018 y te sale. Se llama RoboCampeones, que bueno, pues yo creo que está abierta a todo el mundo. Son pruebas, hay distintas pruebas, hay pruebas no como la FedLego que hay pruebas con Lego, ahí hay pruebas con Lego, principalmente con Arduino. Hay las dos modalidades, porque no pueden abrir a todas las tecnologías, porque si no, no pueden, competirían en condiciones distintas. Pero después lo que es la prueba de proyectos y esto es lo que quieras, lo que quieras. Hay incluso algún taller de impresión 3D. Este año creo que vamos a hacer algo a lo mejor de drones, cosas de este tipo. O sea que es completamente libre, no hay ninguna inscripción ni nada. Entonces, bueno, yo creo que ya se han hablado mucho hoy de STEM, creo, en todo el día, que estaréis aburridos ya de lo que es STEM, ¿no? ¿Sí? ¿Os ha quedado claro lo que es STEM o todavía no? Más o menos, ¿no? Alfonso lo ha explicado, de Microsoft lo ha explicado. Entonces, bueno, yo creo que STEM, pues, ciencia, tecnología, es un poco, a mí me han dicho ahora que es casi, está tan de moda ahora que yo creo que era lo que hacía Leonardo da Vinci, que era que trabajaba todas estas tecnologías. Entonces, ¿nosotros qué ofrecemos? Bueno, quizá esto lo voy a pasar porque lo habla Alfonso, pero lo que es importante quizá es, que también le indica Alfonso, y que lo ha lanzado al final, y yo no lo sabía que iba a decir, el papel del profesor ahora, el papel del profesor. ¿Cómo ha cambiado de la sociedad de la industrial a la sociedad de la creatividad? Entonces, eso quizá, pues, remarcar en ese papel. ¿Eh? Bueno, pues todo esto lo voy a pasar porque esto ya... Pero lo que sí que voy a dejar, bueno, voy a pasar para atrás. Ya como no van a dar una calculadora, no sé si para todos. Esta mañana, no sé cómo se llama, hablamos de la creatividad también, en el taller. Entonces, ahí tenéis, me parece que son 6 piezas, y os dejo un minuto a cada uno que hagáis un par.
Sí. ¿Habéis terminado todos? ¿Eh? Sí. Alba, es que... Bueno, pues ya habéis terminado todos. Ahora, levantad el pato todo. ¿Cuántos patos hay iguales? ¿Eh? ¿Todos tenéis las mismas piezas? ¿Eh? Aquí al chico este se le está escapando. Bueno, es igual, seguimos. ¿Cuántos hay iguales? Ninguno, que no, ¿eh? De momento ninguno, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Qué curioso, con las mismas piezas, ¿eh? Y aquí somos pocos, pero si ponemos más, casi seguro que no hay ninguno. Entonces, esto es un poco el ejemplo de los alumnos que tenéis vosotros en vuestra clase. Que cada uno tiene unas capacidades, entonces tenéis que darle herramientas a cada uno para poder trabajar. Entonces, eso es un poco la filosofía de la tecnología. Mira, esto es un ejemplo real de un seminario que fuimos. Se me genera una cantidad de patos y no hay ninguno igual, ¿eh? Pues igual que no hay ninguno igual, también tenéis que pensar que el material que se utiliza en clases de tecnología a lo mejor no vale para todos igual. Entonces, hay distintas herramientas para utilizar. Voy a pasar todo esto, porque esto ya lo habéis visto. Entonces, lo que es un robot, todo lo sabéis, ¿no? Una máquina, mala inteligencia, lo que ha hablado Alfonso. Pero lo que sí que nos estamos dando cuenta que está pasando ahora con nuestra experiencia es que se está queriendo meter mucha tecnología ahora en los centros, mucha tecnología en los centros de manera muy rápida. Muy rápida. A ver, voy a seguir pasando para no entretenernos mucho. Va a pasar. Mirar esta... Está en inglés, pero creo que todos lo entendéis. Entonces, hay gente que llega a hacer tecnología y se aburre, porque es muy sencilla. Hay gente que ya sabe mucho, no, al revés, hay gente que sabe mucho y se aburre, y hay gente que les quiere meter mucho y les quema. Entonces, lo difícil es estar en la línea media, que es un trabajo como profesores que tenéis. Es complicado, pero bueno. Pero no hay que forzar tanto a los alumnos. Y, evidentemente, la tecnología es un campo muy grande para trabajar. Entonces, hay que elegir el material adecuado para cada. Que quizá con esto a lo mejor ya casi terminamos. O sea, que hay material desde 3 a bachillerato que a lo mejor en uno se puede utilizar en función de vuestra experiencia en el centro. Por ejemplo, este que es lo más sencillito. Este es un robot que no necesita ordenador para programarse. Yo le programo aquí y hago mis instrucciones. Y a lo mejor este me puede llegar hasta sexto. Yo le cambio el teclado. Por eso, en función del profesorado, elegir el material que os parezca más adecuado. O sea, no porque el de al lado lo haya hecho, yo lo puedo hacer. Yo soy ingeniero y a lo mejor Alfonso es químico y no tiene tanta experiencia. O Alba era ingeniera, que he oído que es ingeniera. Entonces, tenéis que elegir el material adecuado. Arduino, por ejemplo, podéis terminar en Arduino. Esto no tengo aquí ningún Arduino, pero Arduino es muy duro para... Arduino quieren trabajar con él en primaria y en primero y en segundo, con lo cual es un error. Me decían lo de la Rey Juan Carlos, de los organizadores de RoboCampeones, que ahora ya está un poco más fuera, Paco, Martín, que están teniendo ahora un problema de alumnos de tecnología, porque les están odiando la tecnología. Está pasando como con las matemáticas. Y están haciendo otra vez otra campaña para tener alumnos, porque le están dando tanto Arduino en secundaria de mala manera que están rechazando. Y dice que lo tienen comprobado y medido, ¿eh? O sea, que es un tema, ojo, con tantos dispositivos. Por ejemplo, Lego, ¿no? ¿Qué voy a contar de Lego? ¿Conocéis Lego todos? Lego es el material más barato que hay en el mercado para trabajar la tecnología. Creo que Alfonso lo ha dicho y no vive de esto. Yo más o menos vivo de esto. Es lo más barato que hay.
porque te dura siempre. Yo creo que él tiene su robot desde el 2007 y estamos en el 2018. 11 años. Que yo sepa, no sé si has cambiado alguna pieza. ¿Eh? Entonces, si miráis los alumnos que han pasado, que son alumnos de adolescentes, entonces Lego. Este es el V3 que ha hablado también Alfonso. Después podemos ir a cosas más sencillitas, de 30 o 40 euros. Con esto que con un Arduino, porque llego y lo programo directamente. Y no lo voy a romper nunca, no lo voy a romper nunca. Y se programa con Scratch. Son materiales muy sencillos. Después ya hay otro tema que está ahora de robótica educativa, que es las emociones. No sé si habéis hablado aquí de las emociones. ¿Habéis hablado algo de las emociones aquí hoy en STEM? ¿Sí? Pues las emociones. Este es un robot emocional, que puede valer para programarle o para trabajar las emociones. Yo tengo aquí, en los lados tengo dos sensores, uno de tacto y otro de tacto aquí y otro de aquí. Esto no lo pongo en marcha porque si no me tardaría toda la tarde. La carita y una boca. Entonces, transmite emociones. Tiene un acelerómetro que si yo le pongo patas abajo, por ejemplo, está enfadado o está triste. Entonces, este incluso vale para necesidades educativas especiales, para el tema de autismo, porque este tiene ya inteligencia artificial y reconoce el habla. Entonces, tú puedes programarle para que hable contigo y interaccione contigo. O le están utilizando para hacer obras de teatro, por ejemplo. Y es una tecnología, además es tecnología española, ¿eh? Y es muy sencillo. Lleva una Raspberry Pi aquí dentro, ¿eh? Está hecho con una Raspberry Pi. Entonces, este es un robot que le llamamos emocional. Vale, después el tema de los drones. Me imagino que habéis oído hablar del MBot o de MyBlog, que está muy de moda. Bueno, está bien. Este también en MyBlog. Y después ya están los drones, que yo los drones todavía no lo veo mucho en educación. Pero bueno. Entonces, mi mensaje es que penséis bien el material, no cogéis lo que coge el vecino. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todo esto lo voy a pasar. Esto es un poco de los productos. Por ejemplo, esa es la tarjeta que os está enseñando. Con cosas sencillas que se pueden hacer más sofisticadas. Tema de Lego. Estos son competiciones de Lego. De MBot. Esto es un Arduino, por ejemplo. Esto es un ASIL. ¿Sabéis lo que es un ASIL? Una placa que se coloca encima de un Arduino para que no se pierda. Pues entonces, este es un ASIL que puede hacer un laboratorio virtual. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante esto en vez de tanto cableado, porque no pierden tanto tiempo. Todo el tema este de construcción. Pero hasta ahora todo hemos hablado de robótica. Pero ¿qué pasa con la ciencia? La ciencia se diluye un poco en el tema de todo esto de la robótica, desde mi punto de vista. Y quizá, ¿ves? Y yo digo ahora, llevemos el laboratorio al aula. ¿Cómo? Pues con sensores muy sencillos. O sea, yo esto en vez de contároslo, lo vamos a hacer aquí y ya terminamos. Lo podéis hacer con una tablet, pero vamos, lo voy a hacer con el ordenador para que lo podáis hacer. Con estos mis sensores de temperatura, que es este, un sensor de temperatura. Imaginad que yo estoy explicando en los chicos de primaria, el frío, el calor, o el aislamiento, o por qué se enfría un vaso, por ejemplo, una cosa muy sencillita, cogéis un vaso de cristal y un vaso de foam de estos que se utilizan ahora, que están muy de moda cuando vas a tomarte un café. Le metes y ves qué pasa. Entonces, si yo le digo aquí ahora salir, lo doy aquí a representar,
y lo doy a medir. Creo que está midiendo bien, ¿no? Ahora, está tomando mi mano. O sea, estoy tomando datos ahora reales, en tiempo real. O sea, imaginaros esto que los alumnos lo ven en clase. Que lo ven en clase. Es que a lo mejor tengo pocas pilas, que está todo el día jugando con él. O ahora lo paro y digo, ahora me voy a la calle. Me voy a la calle con la tableta, con el teléfono, y digo, ¿ahora qué pasaría? Y comparo la medida que tenía antes con la que tenía ahora. O sea, imaginaros esto, qué experiencia es. Con esto se aprende en la clase. Y estamos hablando de cosas muy sencillitas, que no hay que tener mucha formación, porque esto se estudia tanto en primaria como en secundaria. Este ejemplo, por ejemplo. Mira, ahora está mejor, ahora ya, ¿ves? Claro, con esto, una vez que tengo todos estos datos, imaginaros lo que puedo hacer. Si en función, le puedo meter parte de matemática, las medias, las desviaciones. Si ya estoy en ingeniería, le puedo incluso calcular el área para hacer la integral. Entonces, eso ya podéis, depende del nivel que dé, que esta mañana he oído hablar también que hablabais de mínimos cuadrados, de ajustes por mínimos cuadrados. Pues me ajusto aquí una recta por mínimos cuadrados si quiero. ¿De acuerdo? Entonces, estas son herramientas que se pueden utilizar en el aula. Imaginemos que estamos hablando de cinemática o dinámica. Me cojo mi cochecito, que me encanta. Voy a cerrar todo esto. Bueno, después si queréis al final os lo explico un poquito. Voy a conectar este carrito, el Smart Card, Si lo ¿veis todo lo que puedo medir con este? Voy a coger la posición, por ejemplo. Le voy a poner así para que vaya bien. Le digo medir. Bueno, voy a parar para no seguir. Estoy tomando datos en real. ¿Qué estoy haciendo? La posición. ¿Qué clase de movimiento es este? O sea, no se lo estoy dibujando yo con esto, lo está viendo en un libro, lo estoy haciendo. Y digo, ¿y qué pasaría cómo calculo la velocidad ahora de esto? Por ejemplo, a ver, Alfonso, ¿cómo calcularíamos la velocidad de aquí? Pues ya está. Pues sencillamente con la pendiente, ¿no? De la pendiente. Y ya lo entienden, porque también podía hacer, joder, yo soy muy vago, pues digo, en vez de esto, pues el carrito también me la ha medido, la velocidad. Le digo aquí la velocidad y la tengo aquí. Pero si yo se la dibujo así, no van a entender el concepto de velocidad, por ejemplo. Y la aceleración, ¿cómo calculo la aceleración, por ejemplo? Igual también, ¿no? De la pendiente o sea, en función de los niveles, o esto que he hecho yo en primaria para ver los movimientos rectilíneos, uniformes, desplazamientos. O sea, con dispositivos de ese tipo se puede llevar al aula para hacer cosas muy sencillitas. Muy sencillitas. O sea, entonces, esto un poco yo creo que lo que quería quizá enseñar, no sé, podía enseñar, incluso esta misma aplicación no necesita ningún sensor. Yo me la descargo al móvil o a la tableta y con los propios sensores que tiene ya puedo hacer prácticas. Me voy yo a un parque de atracciones mañana o me tiro en un ¿cómo se llama? En un parapente, no, en esto de que hace el muelle, puenting, el puenting. Con esto me pongo el teléfono y veo cómo y después lo llevo a clase. O en un coche cuando frena, o me subo en el ascensor y puedo ver cuando sube y cuando para. Sencillamente con el móvil. O sea, estas son cosas que existen ya y que se pueden llevar a las aulas de manera muy sencilla. Muy sencilla. Se puede dar formación, pero hay cantidad de vídeos e información. O sea que un poco que no solo nos centremos en robótica, metamos un poco también de ciencias en la robótica, porque al final un sensor le utilizamos en robótica, pero hay que entender la parte científica del sensor. Bueno, y os podía contar más rollo, pero no os cuento más. Con esto me podía estar todo el día.
No sé si tenéis alguna pregunta o... ¿Mm? Y aparte de esto, por ejemplo, si queréis, hay prácticas ya hechas, ¿eh? Yo las he hecho sobre la marcha. Pero imaginaros que cojo aquí una, yo qué sé. A ver, Spanish, no sé si tengo alguna de Spanish. Alguna sencillita, que ya como muy tarde, pues yo qué sé. Mezcla de la que os he dicho yo, de agua fría. O sea, estas son actividades que están creadas, pero se pueden crear de una manera... Ay, voy a verte una versión, no me la va a abrir. No, no tengo internet. Bueno, no sé si habéis visto una foto que había al principio, pues hay una parte de teoría y ya conectaríamos con el sensor y lo harías. No tendríais que crear la práctica, o se pueden traducir. Hay muchos... mira, ve, ya está. Entonces, aquí empezamos a dar cuenta que esto es muy sencillo, es para primaria, ¿eh? Te dice lo que tienes que hacer, un poco hacerle pensar, ver lo que tienes en el entorno, la zona de temperatura, y ya empezarías a medir. Si yo le diera aquí medir, ahora ya estaría. Después iríamos a la siguiente, lo voy a parar, por ejemplo, iríamos a la siguiente y ya diría, pues ponlo en, yo qué sé, en un vaso, cambia el vaso, o echa agua caliente, o los registros. Estas son actividades que proporcionan. Están todas, cuando te descargas el programa, las tienes y si no entras en la página web directamente y las tienes. O sea, están todas. Las hay. A ver, lo voy a parar. Para teléfonos y tabletas os lo podéis descargar fácilmente. Y lo podéis trabajar, vamos. O sea que para el sonido, por ejemplo, podéis ver el sonido. Por ejemplo, a los alumnos le ponéis esto y veis el ruido que hacen. Una actividad muy interesante en primaria es ver cómo evolucionan las condiciones ambientales en la clase a lo largo del día. Cuando entran en clase, o los recreos, o con la luz, conceptos que le explicáis y que lo entienden. Todas estas actividades están disponibles. Si no, pues ahí tenéis mis datos y no a través de Gerardo me podéis contactar. O sea que esto es un poco lo que quería, más despacio, pero vamos, contaros. Sobre todo, lo que quiero es que es muy fácil hacerlo en clase. Que no hay que llevar mucho, hay cosas que son más complicadas, a lo mejor la parte de química, pero la parte de ciencias, de física, de cosas básicas de química, se puede, vinagre, de soluciones, cosas de ese tipo se pueden hacer. Y los chicos aprenden. ¿Vale? El patito quedaron, de recuerdo,